implicancias tiene, además, este tema en la opinión pública, en la gente? Por eso, hoy nos acompaña Luis Benavente, director de la empresa Vox Populi, analista político, además, y también Jorge Moscoso, exministro de Defensa, porque además, en el caso de obstrucción a la justicia, en estos casos de corrupción, otro de los elementos que podrían servir para la corroboración a mis invitados es justamente el uso de los recursos públicos para cometer los actos ilícitos. Por ejemplo, el avión presidencial, ¿no? Que debe dar cuenta, por supuesto, el ministro de Defensa actual, que ni recuerdo su nombre, el señor Barragán, me parece, ¿no? Y se debe investigar, porque lo va a hacer además la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República, la presencia de Kevin Castillo, Cristian Ríos, ¿no? Sobrinos del presidente que viajaban a Iquitos, Talara, Tumbes, Puerto Maldonado, Chiclayo. Además de Iván Castillo, yo ni conocía a estos sobrinos, Rafael Delgado, Carlos Orellana Ordóñez, con vuelos a la selva, Dunker Wilfredo Hilario, ¿no? Quienes habrían además utilizado los documentos de otras personas para subirse al avión presidencial. Este asesor Shimabukuro, me parece también, que no tiene prisión preventiva, ni siquiera ha formado parte de esta lista de detenidos preliminarmente, y otros quienes, con el nombre de Lai, Fray, Johnny, se subieron al avión presidencial. Entonces tenemos dos casos bien interesantes para conversar con mis invitados hoy domingo. Muchísimas gracias por venir, bienvenidos. Buenos días, Judy. Muy buenos días. Bueno, las últimas encuestas dan cuenta que más del 50% cree que Castillo está inmiscuido en procesos de corrupción. Pero esto, señor Benavente, no se trata de una cuestión de fe, ¿no? Pero la opinión pública cree que su presidente está inmiscuido en estos casos. ¿Cuán grave es esta percepción de la gente de su mandatario? Es grave porque la opinión pública, esto es, los ciudadanos tendrían que confiar en el sistema político. Si el sistema político es presidido por alguien que tiene la imagen, la percepción de corrupción, evidentemente se cae todo el sistema político, ¿no? Ahora, esa imagen no está basada en los supuestos hechos de victimización a los que alude el presidente para defenderse, ¿no? Está basada en acusaciones, en pruebas, en investigaciones fiscales, en 7 carpetas fiscales, entonces donde hay toda una argumentación en una acción política del Congreso de la República, de instituciones sólidas, ¿no? Al no poder el presidente responder a esto, al no tener un gobierno transparente, al estar, yo creo, claramente involucrado en actos de corrupción, con una red de personas o una red criminal aparentemente, busca argumentaciones como victimizarse, diciendo que esto es un tema que va contra su familia, busca el socorro de la OEA, donde él representa a Perú y Perú es uno de los socios, simplemente es un socio defendiendo a otro socio. Es un espíritu de cuerpo realmente muy lamentable el de la OEA, ¿no? No sabe hacer una defensa de su régimen, de sí mismo, de sus colaboradores, ¿no? Y no sabe hacerla porque además no puede hacerla. Ahora, señor Benavente, los ministros de Estado, y con eso vamos a regresar luego también a conversar con el exministro de Defensa, Jorge Moscoso, los ministros de Estado han tomado la actitud de defensores de Castillo y se victimizan incluso, ¿no? Porque cuando ellos opinan, en realidad lo hacen defendiendo legal y políticamente a Castillo, ¿ah? Ojo, pero se victimizan y dicen, ahora ya no puedo contestar preguntas de la prensa, ya no puedo defenderme, ¿no? Y no se abocan a su labor como ministros de Estado. Hoy el ministro de Estado ya no es ese denominado fusible que se decía antes, ¿no? Ahora el ministro de Estado simple y sencillamente se ha convertido en alguien utilitario, en un felón del presidente de la República. Y me refiero claramente al señor Salas, Sánchez, Torres, Chero, Betsy Chávez, que además ha denunciado constitucionalmente a la fiscal de la Nación. ¿Cómo están los sectores en nuestro país? He pedido a mi reportera, a Miriam Hernández, que haga reportes del precio del pollo, de la papa, del limón y demás. Los gremios empresariales, los sectores trabajadores de nuestro país hoy no tienen representación en las carteras ministeriales porque no hay liderazgo. Yo siempre bromeo y le digo aquí que a Philip, ¿cómo se llama el ministro de Salud? Por supuesto que lo sé, se llama Jorge López, pero no tiene liderazgo, no representa a nadie. Hemos tenido una huelga de 48 horas del sector médico, del sector salud. Vamos a tener una huelga de transportistas, me parece, pronto.
ni siquiera sabemos cuál es el nombre del ministro de Transportes y Comunicaciones. Que un ministro defienda al régimen podría ser algo usual, ¿no? Ocurría mucho con Toledo, pero eran otros ministros, no eran estos ministros anodinos, sin respeto, sin presencia, sin capacidad política, sin liderazgo, sin manejo técnico de sus sectores y con una gestión totalmente deficiente. Y una palabra, y discúlpeme esta pequeña interrupción, una palabra que hemos olvidado: autoritas. No tienen autoritas, no tienen legitimidad, no los respetan. Sí, y con una incapacidad de gestión, no pueden comprar fertilizantes, no pueden administrar vacunas que se vencen pronto, no pueden resolver el tema de los pasaportes, una incapacidad de gestión realmente terrible, impresionante, ¿no? Entonces, pero también hay la otra figura del ministro, ¿no? Boris Johnson, siendo premier en el Reino Unido, recibió la visita de ministros, algunos de ellos que habían sido nombrados por él 2 días antes, iban a pedirle la renuncia a los ministros. Entonces, no eran ministros felones. Claro. A ver, es que por encima está la institución. Claro, y el mismo manejo político busca la sobrevivencia de la institución, ¿no? Entonces, estos ministros están haciendo realmente un papelón, ¿no? Ahora, esa estrategia de victimización es vieja. Esto hizo Simpson, el deportista americano que había asesinado a su mujer, y los abogados hicieron una estrategia para convertir este hecho en una supuesta persecución a Simpson por el hecho de ser de raza negra, ¿no? Y lo lograron, pusieron a toda la opinión pública del lado de Simpson y hubo una sentencia de la corte en Los Ángeles diciendo que era inocente. El tema fue reabierto y finalmente fue sentenciado, ¿no? Entonces, esto de victimizarse y crear una sensación falsa es como cualquier mentira que no tiene piernas largas, ¿no? Que tiene piernas cortas y se cae rápidamente, ¿no? Entonces, esos ministros no están haciendo, digamos, una gestión política adecuada porque el mismo presidente no tiene una conducción política, tiene ministros incompetentes realmente, sin ninguna experiencia política. Hay una pregunta que siempre nos hacen en las redes sociales a nosotros los periodistas, a quienes desde siempre hemos denunciado la corrupción en este régimen, ¿no? ¿Cuándo cae Castillo? ¿Por qué no sacas los audios? ¿Por qué Philip no revela la información que tiene? Como si fuese tarea de un periodista, ¿no? Denunciar constitucionalmente al presidente de la República, vacar al presidente, como si fuésemos nosotros congresistas. Además, eso le compete al Ministerio Público y al Congreso, sí, por supuesto, pero nosotros simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la gente? ¿No? En la calle también fiscalizar al poder de turno. Nace otra pregunta entonces respecto a ello. ¿Por qué la calle no se levanta? Entonces analizamos el hecho anterior, el caso Manuel Merino, y podemos aquí pasarnos toda la mañana hablando de los diversos factores que contribuyeron a ese levantamiento en las calles. Podemos tener opiniones distintas sobre el tema. Pero regresemos a la pregunta. ¿Por qué la calle no se levanta y espera que otros, como los periodistas, fiscales o congresistas, hagan lo que ellos también podrían hacer? Levantarse, como la manifestación que se va a realizar el 5 de noviembre. Claro, a ver, sí, mucha gente hace esa pregunta. ¿Cuándo cae Castillo? ¿No? No se puede saber cuándo. No hay una fórmula, no hay una bola de cristal. Yo creo que ni Agatha Liz va a poder responder a esa muy pregunta. Acertada, pero esa pregunta no la puede responder. Va a ser difícil, por eso sí, ella es muy acertada, pero esa pregunta va a ser un poco difícil, ¿no? Pero lo que sí es objetivo, ciertas condiciones políticas que se han debilitado con el presidente. A ver, la política, una característica fundamental de la política en toda la historia de la humanidad es el enfrentamiento. Ahora, estamos en un enfrentamiento extremo. Esto no es un enfrentamiento habitual, rutinario de la política. Es un enfrentamiento extremo. Estamos en una guerra y cada día hay batallas donde el presidente y su gobierno salen golpeados. Un día caen en las encuestas, otro día hay una acusación constitucional, otro día censuran a un ministro, en fin, todos los días tiene una derrota el presidente. Y en esta guerra él se anota pocas victorias y no sólidas, como ir a la OEA.
porque más bien está generando cierto grado de unificación en la oposición que está viendo en la OEA un accionar totalmente irregular al querer desconocer a instituciones fundamentales de la democracia como el mismo Congreso con sus defectos, la Fiscalía o el rol de los medios de comunicación. Por eso es que la comparación con Vizcarra hay que tenerla con cuidado. Con cuidado, ¿no? por supuesto. Vizcarra tenía un respaldo político que no tiene tiene Pedro Castillo, por Entonces, supuesto. Permanentemente él está desgastándose, ¿no? Entonces, tanta fuerza contra él en un momento dado tiene que debilitarlo. El detonante no sabemos cuál puede ser, puede surgir y no lo conocemos hoy. Yo no creo que el presidente dure mucho, creo que está en una etapa de desgaste político muy fuerte, no tiene respaldo político, no tiene respaldo popular. ¿Y qué le queda? Pero ha perdido todo, ha perdido el apoyo de la Iglesia, que era muy importante. Hasta que al presidente del Consejo de Ministros, Torres, se le ocurrió pelearse Con Barreto. Con Barreto. Y llamarlo. Exactamente. Creo que lo llamó. Decirle su vida. Ajá. Cosa que no se hace. Un político no debe hacer eso, ¿no? Se peleó con la izquierda no marxista, que era su aliada, ¿no? Y ahora buena parte de esa izquierda está en la oposición. Entonces, Bueno, entre comillas, en la oposición. sí, bueno, pero hay una parte que sí, Claro. sí lo enfrenta, ¿no? Entonces, ¿qué le está quedando? Los ronderos, que ya no son esos héroes que contuvieron a Sendero Luminoso, sino son unos secuestradores. Se han convertido en eso. Los mineros ilegales, que no solo destruyen el medio ambiente, hacen trata de niñas, niños, y eso tiene el respaldo de este gobierno. Y las cifras las ha relatado muy bien el almirante Exacto. Moscoso. Los cocaleros, que destruyen el medio ambiente, la hoja de coca depreda el suelo y genera esta agricultura migratoria para ir destruyendo el suelo en otros lugares, y esa hoja de coca va para el narcotráfico casi en su totalidad, de tal manera que esos aliados son aliados criminales, y en ese contexto es que llama a estos reservistas. Entonces no tiene aliados institucionales, no tiene respaldo de opinión pública, no tiene respaldo en los medios, y tiene pues esos aliados que están al otro lado de la ley. Entonces, ¿qué queda? Bueno, ante este debilitamiento, pues simplemente que en algún momento tiene que caer, ¿no? No sabemos cuándo exactamente, pero sí tiene que seguir debilitándose. Y además que hay toda esta tendencia en la región a tener estos mismos mensajes. La participación del representante de Argentina, ¿no?, en esa sesión extraordinaria de OEA, fue pues para nosotros insultante, ¿no? Decir que compartimos, ¿no?, una situación parecida con Argentina cuando Cristina Fernández está involucrada en hechos gravísimos de corrupción. Tal vez en eso nos parecemos con Pedro Castillo y otros presidentes de Estado, pero realmente ha sido indignante. No, y mencionar que por el origen rural, Por la tez, por el color de la piel, por la eso es estatura. un insulto. ¿De qué parte del interior del país es usted, almirante? Yo soy arequipeño. Arequipeño. Claro, por supuesto. Yo soy tocachina. ¿Usted, don Lucho? De Lima. De Lima. De padre arequipeño. De padre arequipeño. Bueno, además Lima es Lima. es la provincia más grande del Perú. Por supuesto, exacto. Todos venimos aquí a buscar la realización de nuestros sueños. Entonces, yo creo que expresiones como esas son expresiones totalmente fuera de lugar en un país como el nuestro, donde el mestizaje es lo más extraordinario que... Además, extraña tenemos. que en un diplomático, el representante de Argentina, siendo diplomático con declaraciones tan subjetivas, desconozca las instituciones. Porque con esas declaraciones está arrasando a la Fiscalía, está arrasando al Tribunal Constitucional y está arrasando al Congreso de la República. Claro, bueno, se pone en evidencia pues el sesgo, ¿no? Yo creo que ahí es donde ya se puede uno dar un poquito cuenta de... Y yo creo que podríamos usar una palabra un poquito más fuerte, ¿no? El cinismo diplomático en este caso, ¿no? Porque Bueno, un sesgo puede tener una motivación hasta noble en un momento dado, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahí hay una cosa mucho más fuerte. Aquí yo también quisiera hacer una reflexión. Hay dos sectores en el Estado que son inherentes a la naturaleza misma del Estado. Defensa y relaciones exteriores. Fueron los primeros sectores creados por San Martín en agosto del año 1921. Yo he trabajado mucho con Cancillería, con funcionarios de carrera, embajadores, son profesionales de primera. Claro. En el tema del fallo de la Haya, trabajamos mucho para la implementación. Me tocó, digamos, representar a la Marina en ese tema. En ese entonces. Y me extraña muchísimo
que el señor Landa, que ahora está de canciller, esté llevando de una forma pues totalmente inapropiada una institución que es fundamental. Yo no entiendo por qué los diplomáticos de carrera están avalando determinadas posiciones que están dañando la imagen del país en el nivel internacional. Eso no se puede permitir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Perú tiene un prestigio ganado a nivel internacional. Entonces, creo que los diplomáticos de carrera deben de reflexionar y poner, digamos, las cosas muy en claro, ¿no? Ahí yo creo que hay una diferencia entre militares y diplomáticos. Me parece que los militares, digamos, constitucionalmente no son deliberantes, no pueden hablar de política, pero los exmilitares hablan por ellos. Yo entiendo que los excomandantes generales, un expresidente hasta hace muy poco, como Morales, se pronuncian permanentemente y de alguna manera interpretan la voz de los que no son deliberantes. Lo puedo entender así políticamente, ¿no? En cambio, los exdiplomáticos no hablan por los de ahora, no tienen una voz que sea importante. La última vez que yo vi algo referido a una expresión fue para sustentar en parte la denuncia por traición a la patria. Me parece que ahí sí hubo un apoyo de constitucionalistas, internacionalistas y ex embajadores también. Me parece, no puedo dar mucho detalle, pero algunos sí firmaron este documento en defensa de Cancillería y del Estado peruano y que está siendo utilizado también como argumento en parte de esta denuncia. Sí, algunos ex diplomáticos firman documentos junto con otras personalidades. La última vez digo que pudo haber sido una expresión. Digamos, no hay una cosa orgánica de ex diplomáticos que tengan algún nivel de organización fáctica, por lo menos, para pronunciarse respecto a hechos fundamentales, ¿no? Que implican su voz.